Hola, buenos días o noches dependiendo de cuándo vea este video. Soy María Fernanda Perpuli Castillo de la carrera de Medicina del grupo de 411 y este video tiene la finalidad de explicar cómo surgen las extremidades en los bebés. Y pues para explicarlo mejor tendré el apoyo visual de una presentación. Ok, bueno, aquí estamos en la introducción y aquí de este lado podemos ver los temas que vamos a estar hablando en esta presentación. Ok, el primer tema es crecimiento y desarrollo de las extremidades y lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que en la cuarta semana las yemas empezarán a ser visibles, pero estarán en forma de crestas, como se puede observar en esta parte de aquí. Pero en la semana 5 se tendrán ya las yemas más visibles, porque tendrán el núcleo mesenquimatoso, el cual es derivado de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que ayuda en la formación de huesos y tejido conectivo, además de que el núcleo mesenquimatoso está cubierto por ectodermo, que en su borde interno tiende a engrosarse, por lo que nos da una parte muy importante para el desarrollo de las extremidades, que es la cresta ectodérmica apical, que es la parte de aquí donde se puede observar que está más formado ya en la quinta semana. Ok, bueno, el siguiente subtema es la cresta ectodérmica apical, que es una zona indiferenciada en la que podemos encontrar las células indiferenciadas, como su nombre lo dice, de proliferación rápidas. Entonces, a medida que estas células se alejen de la zona indiferenciada, se empezarán a diferenciar en cartílago, hueso o músculo, que serían la formación de las tres partes de las extremidades, que como podemos ver aquí serían estas últimas tres, que serían etilópodo, que son el húmero y el fémur, subópodo, que son el radiocúbito y la tibia peroné, y autópodo, que es el carpo, metacarpo, tarso y metatarso. Y bueno, retomando la sexta semana, en esta la porción terminal se va a aplanar gracias a la primera constricción perimental, que es la función de que se aplanen, y va a formar un tipo de aleta que serían las placas de las manos y de los pies. Como podemos ver aquí ya está un poco más formada y aquí se ve la tipo aleta. Y para la séptima semana las extremidades rotarán en direcciones opuestas para obtener la posición que tenemos hoy en día. Y en la octava semana habrá una segunda constricción perimental para formar las partes principales de las extremidades, que como ya vimos eran los últimos tres de la diapositiva anterior. Ok, bueno, lo siguiente que vamos a ver aquí es que como están aplanadas y tienen forma de aleta, tiene que pasar la apoptosis, que es la muerte celular, para que se formen los 5 dedos. Como podemos observar aquí, está la aleta, luego pasa la apoptosis y ya los 5 dedos. En la sexta semana, la mesenquima da origen a los moldes de cartílago hialino para la formación de articulaciones sinoviales, que es regulado por WNT14, y al final del periodo embrionario, que es aproximadamente en 12 semanas del desarrollo o al final del tercer mes, cuando se inicia la osificación endocondral, que esta puede formar estructuras como cartílago articular, membranas sinoviales, meniscos y ligamentos. Y algo más que mencionar aquí es que al momento del nacimiento la epífisis es cartilaginosa, pero luego se conservan en una placa cartilaginosa entre los centros de osificación
diafisarios y epifisiarios, que serían la placa efisaria. Ok, bueno, el siguiente tema que vamos a estar explicando es musculatura de las extremidades, y estas son derivadas de las células ventrales, que son las que migran de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, cruzando la frontera somítica lateral. Además, el patrón está determinado por el tejido conectivo del mesodermo de la placa lateral, como podemos observar aquí en la imagen. Ok, y con respecto a la inervación tenemos que tomar en cuenta que las ramas ventrales se encargan de penetrar a la mesenquima para formar los nervios, y esos nervios son importantes para la diferenciación, inervación motora sensitiva y para los dermatomas. Y los dermatomas son los que dan la inervación sensitiva entre el segmento con el tejido o músculo de la extremidad. Como se nos muestra aquí en la imagen, podemos ver que están los músculos y los nervios extendidos en la vista anterior y en la vista posterior. Ok, el siguiente tema es regulación molecular del desarrollo de las extremidades, empezando con el eje proximo-distal, y podemos empezar con el eje craneocaudal, que es regulado por los genes HOX, el eje próximo-distal, que inicia con el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 10, que es secretado por el mesodermo de la placa lateral, como podemos ver aquí en esta imagen. Después de esto, el ectodermo ventral va a expresar proteína morfogénica ósea, que expresa el gen de homosecuencia MSX2 para formar la CEA. Y el gen radical fringe lo mantiene en el extremo distal y expresa SER2 y Engraliet 1. Y por último tenemos la cresta, que expresa FGF4 y FGF8 para mantener la zona indiferenciada para formar cartílago, hueso y músculo. ¿Qué serían esta última imagen de aquí? Ok, el siguiente eje es el eje próximo distal, y en este tenemos al ácido retinoico, que provoca una cascada genética que es regulada por MEIS1 para la diferenciación del estilópodo. Y también tenemos a la SHH, que también provoca una cascada para la diferenciación del pseudópodo, que es regulado por HOXA11, y al audópodo HOXA13. Y es muy importante que no los confundamos. Ok, bueno, el siguiente eje es el eje anteroposterior, el cual es muy importante para saber la forma en la que se está, y sus factores de transcripción son TBX5 y TBX4. En este eje tenemos a la zona SAP, que es la zona de actividad polarizante, y son un cúmulo de células mesenquimatosas en el borde posterior cerca de la CEA, como podemos ver aquí en la imagen, y estas secretan SHH para el orden correcto de los dedos, iniciando con el dedo pulgar. Ok, y por último tenemos al eje dorsoventral. En eso tenemos a ER1, que reprime la expresión de WNT1
1.7 a solo el ectodermo dorsal, que este induce a la expresión LMX1 en la mesenquimasa dorsal y este se encarga de diferenciar las células como dorsales. Y también tenemos que es regulado por BMP del ectodermo ventral induciendo EN1. Ok, bueno, ya pasamos al último tema que es defectos de las extremidades, empezando con Amelia, que es ausencia total de una o más extremidades, como podemos ver aquí en la imagen. Pues el niño no tiene su brazo y tampoco tiene la mano completa. La siguiente es Meromelia, que es la ausencia parcial de una o más extremidades. Ok, la siguiente es Focomelia, que es la ausencia de huesos largos de una o más extremidades y esta es provocada por teratógenos. Ok, la siguiente es Brachydactylia, que son dedos cortos. La siguiente es Sindáctila, que son dedos fusionados principalmente por una falla de apoptosis, que como vimos es muerte celular. Ok, las siguientes son Polidactilia, que son dedos adicionales que suelen ser bilaterales, o sea que están en los lados. Y la segunda es ectrodactilia, que es ausencia de un dedo y esta suele estar unilateral. Ok, la siguiente es mano y pie hendido, que es cuando se tiene una fisura anómala entre el segundo y el cuarto hueso del metacarpo y tejidos blandos, con una fusión del dedo pulgar e índice y el cuarto y quinto dedo. Ok, las siguientes que tenemos son síndrome mano-pie y genital, mutación de gen HOXD3, síndrome de HOLT-ORAM y osteogénesis imperfecta, que estas son mutaciones de los genes COLIA1 y COLIA2 que son implicados en la producción de colágeno tipo 1 y esto provoca esclerótica azul, acortamiento arqueo e hipomerización de los huesos largos con las extremidades. Ok, las siguientes son síndrome de Marfan y artrogriposis, que son contracturas articulares congénitas, como se puede ver aquí en la imagen. Ok, la siguiente es bridas amnióticas, que son constricciones y amputaciones de las extremidades y de los dedos. Ok, la siguiente es defectos transversos en las extremidades y estas surgen por una alteración de la CEA y estructuras proximales se conservan, pero hay ausencia total o parcial a sitios distales. Ok, la última es displasia del desarrollo de la cadera y esta es desarrollo deficiente del acetábulo y la cabeza del fémur, como se puede ver aquí en la imagen. Aquí está el fémur y aquí está el acetábulo. Ok, y por último tenemos la conclusión. Y después de haber realizado esta presentación, me sigue llamando mucho la atención los temas donde aprendemos de formaciones. Y este tema me gustó mucho en lo personal porque lo relaciono con mis clases de anatomía, entonces siento que puedo comprender más el tema,
y a la vez refuerzo anatomía, entonces me parece muy bien. Y abajo están mis referencias que son el libro de Lackman.